trichineliosis, ¿ya? Básicamente, ¿cuál será su agente etiológico? Vamos a hablar directamente de Trichinella spiralis. Como ya sabrán muchos de ustedes, este es un parásito que se diferencia de todos los que hemos estudiado, porque todas nuestras prácticas se basaban en los geoelmitos y estos últimos van a ser de Filaris. Vamos a tener otros nemátodos que son muy aparte, que no son ni filarias ni geoelmitos. Entre ellos está este en específico, Trichinella spiralis. Algo que mencionaba que era muy importante es que estos parásitos son hospedadores completos. ¿Qué significa esto? Que todas sus formas biológicas se pueden encontrar en un mismo hospedador. Ya podemos encontrar las formas adultas, las formas larvarias o incluso los huevos dentro del hospedador, pero de un solo mismo hospedador, de una sola especie de hospedador. ¿Qué más? Esto voy a explicar más adelante en el ciclo biológico, que se trata del carnivorismo, que es la única manera en la que se puede transmitir este tipo de parasitosis. ¿Ya? Al decir que el carnivorismo es la única forma, vamos a ver más adelante en el ciclo biológico que los humanos, o por lo menos las personas, difícilmente se pueden llegar a transmitir de persona en persona porque no hay un carnivorismo relativamente, ¿cómo decirlo?, frecuente en los humanos. Sí se puede, pero no es muy frecuente. ¿Ya? También tiene muy baja especificidad de especie. ¿Qué significa esto? Ya sabemos todos que puede infectar a cualquier tipo de especie de animal, es decir, es un tipo de parasitosis zoonótica que nos importa, que puede parasitar tanto animales como humanos. El hecho de que sea zoonótica podría llevarnos a pensar que es una parasitosis difícil de eliminar, pero sin embargo, Trichinella spiralis es un tipo de parasitosis, para la redundancia, que ya se está empezando a extinguir. ¿Qué más? No hay transmisión directa de persona a persona, ya lo dije antes. Y pues, al igual que todas estas parasitosis, es habitualmente asintomática y bla, bla, bla. Pasemos con lo que nos importa, el ciclo biológico. Porque ¿qué es lo que saben decir los auxiliares y todos los doctores de parasitología? Que si sabes el ciclo biológico, ya te sabes todo, un 60, un 70% de esta parasitosis. Entonces hablemos del ciclo biológico. Para empezar, sabemos que todos los nematos van a tener un adulto, luego estos van a dar los huevos, y los huevos van a dar las larvas, y las larvas van a crecer a adultos, ¿no ve? De las larvas indiferentemente van a ser L1, L2, L3, en este caso hasta L4, L5, y luego ya se vuelven adultos, ¿no ve? Algo curioso con Trichinellas es que, ¿cómo lo explico? No especifica directamente que son ovovivíparos, porque directamente dice que los adultos van a originar directamente a las larvas. Es decir, es como que se salta en la parte de crear los huevos. ¿Por qué será esto? Yo sospecho, y utilizando la lógica que parasitología me ha intentado dar todo este año, es que es un tipo, son las hembras de Trichinella spiralis es que son ovovivíparas, es decir, los huevos se desarrollan dentro de la hembra y luego ya salen como larvas directamente. Esto ya es deducción mía, pero no especificaba en la teórica, ¿ya? Solo nos basta saber que de adultos, no es que se salten la etapa de huevos, pero sí van a salir directamente las larvas en el cuerpo humano. Los huevos deberían estar dentro, pero no estoy seguro de eso. No he terminado de confirmar en ningún lado. Bueno, conociendo ese concepto básico, de adulto pasa a larva. Y de larva, pues pasa a adulto. Así en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué no empezamos por el adulto? ¿Ya? A ver, ¿cómo lo explico esto? Esta parasitosis es del tipo... tiene un ciclo biológico del tipo monoxeno. Puede cumplir todo su ciclo biológico en un solo hospedador. En este caso, el cerdo. Aquí vamos a encontrar el adulto, por ejemplo, en el cerdo. ¿Ya? El adulto, ¿dónde va a ser su hábitat? Al igual que todos los nematodos, en la luz del intestino delgado. No, espera un segundo. Sí, más que en la luz, se va a encontrar en la mucosa del intestino delgado, en las microvellosidades. Sí, en la luz y en la mucosa relativamente penetrada ahí. Ahí se van a encontrar los adultos, tanto macho y hembra, necesariamente para que pueda haber fecundación. Y que las larvas, ¿cómo decirlo? Las larvas tienen miotropismo. Es igual que un tipo de cisticercosis, no, que un tipo de teniosis. Se van a ir a la carne de sus hospedadores. Y después,
por carnivorismo, ya sabemos que los cerdos comen de todo y por, quién sabe, por mera casualidad se comen a sus hermanos o algún pedazo que haya quedado de ellos, qué sé yo. Por el mero carnivorismo es que se puede llegar a cumplir este ciclo, ¿ya? Así de sencillo. Adultos en la mucosa del intestino y sus larvas, que tienen alto miotropismo, van a estar en los músculos y carnivorismo. No es muy frecuente en este tipo en los cerdos, pero dicen que pasa. Incluso hay ratones que se comen entre ellos, ya saben, supervivencia. Y al tener baja especificidad de especie puede estar en cualquier tipo de animal, en jabalís e incluso en osos, ¿ya? Y entonces, ¿cómo es que el humano se llega a infectar? El humano se llega a infectar por ingesta de carne infectada con larvas quiescentes de trichineras espirales, ¿ya? Este sería el mecanismo de infección. La vía siempre va a ser oral y la forma infectante van a ser las larvas en larvas L1. Es importante también, las larvas L1. Porque una vez el adulto va a originar a sus larvas, estas van a ser las L1. Las L1 son las que tienen miotropismo y se van a ir hacia los músculos de ese hospedador en el que está, ¿ya? Y estas L1 van a ser las quiescentes. Y las L1 son las que son ingeridas por mecanismo, por vía oral. Y las L1 ya van a desarrollar mientras van bajando por el tubo digestivo en L2, L3, L4 y hasta L5. Y las L5 aquí van a estar los adultos. ¿Entienden? Y después los adultos ahí se cumple el ciclo. Las L1 son las formas infectantes, a diferencia de todos los nematodos que eran las L3, las filariformes, ¿verdad? En esta parasitosis son las L1. ¿En qué me quedó? Tipo carnivorismo, y básicamente eso. Con respecto a la morfología de esta parasitosis que no mencioné, no tiene nada relevante o nada que hayan dicho los doctores. Como, qué sé yo, capaz si tiene un porito, capaz si tiene algo específico. No, tiene básicamente lo que tiene todo nematodo. Los machos van a estar colita enrollada, las hembras van a ser más grandes, los machos van a ser más pequeños, bla, 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 bla. Lo que tiene todo nematodo. Algo que me estoy olvidando. Sí, estos parásitos, como dije antes, tienen alto miotropismo, por ende van a estar en cualquier lado de tejido músculo estriado esquelético, ¿ya? Y poco más. Podemos pasar a la patogenia. ¿Qué tipo de patogenias? Primero, al igual, esta parasitosis tiene dos fases de invasividad, por así decirlo. Primero está la fase intestinal, donde solo intervienen los adultos, y la fase muscular, donde solo intervienen las larvas, ¿ya? Con respecto a la fase intestinal, ¿qué hacen los adultos? Básicamente solo van a originar a las larvas, que las larvas son las que van a producir la acción traumática. ¿Por qué? Porque tienen que penetrar las mucosas intestinales para llegar a la sangre y luego ya al músculo que ellos quieran. ¿Ya? ¿Qué más? Dice fenómenos inflamatorios, lo que hace todo parásito. Una eosinofilia, por ende, va a ser acción de patógena proinflamatoria e inmunoalergénica, sin olvidar la tóxico-irritativa. Con respecto a la fase intestinal, cuando los adultos están copulando y van a originar las larvas. En la fase muscular, cuando ya están las larvas dentro del músculo, ¿ya? ¿Qué tipos de acciones patógenas? No hay una en específico, de las que hemos estudiado, no hay una en específico. Directamente se salta estas tres. A ver, analicemos un poco qué pasa cuando las larvas ya están dentro del músculo. Infiltración celular, hiperplasia histiocitaria. Poco más. Con respecto a cómo estas larvas van a estar dentro del músculo, ¿por qué producirá hipertrofia? Porque estas larvas van a chuparse todos los nutrientes que deberían ir al músculo. Va a producir hipertrofia. Y si ¿cómo decirlo? Y si esta parasitosis ya lleva mucho tiempo chupando los nutrientes que tienen que ir al músculo, puede producir una necrosis tisular en el propio músculo. Además, lo más importante de este tipo de patogenia en la fase muscular, fenómenos autoinmunes, ¿ya? Al no llegar suficientes nutrientes al músculo, este músculo se va a fibrosar. Se va a fibrosar, ¿ya?
Es decir, no se va a volver músculo, directamente se va a hacer tejido conectivo duro. Ya incluso puede llegar a ¿cómo decirlo? Incluso puede llegar a provocar algún ataque autoinmune de hipersensibilidad. ¿De qué se trataba esto? Que nuestro propio sistema inmune va a empezar a atacar a nuestro propio músculo. ¿Cuál es el problema? Ya podemos perder, qué sé yo, nuestro bíceps, podemos perder nuestro tríceps, pero imaginen si este tipo de hipersensibilidad ataca a los músculos del corazón. Ahí es un peligro. De lo más importante, los fenómenos autoinmunes. Si hablamos de patogenia, patogenia va a ir sí o sí de la mano con manifestaciones clínicas. Porque el tipo de daño, qué tipo de manifestaciones clínicas nos puede provocar. Y aquí tenemos tres: intestinal, de migración y fase crónica. Con respecto a la fase intestinal, cuando las larvas están penetrando el intestino, saben muy bien que depende mucho de la carga parasitaria. Y como este no suele ser muy grave, naturalmente va a ser asintomática. Sí, va a tener diarrea, dolor abdominal, náuseas, pero nada de eso nos va a servir como para manifestación clínica. Cualquiera puede tener eso con cualquier tipo de infección o enfermedad. En la fase de migración, aquí ya puede ser algo que pude rescatar, algunas molestias en la cara, es lo que resalto. No tengo ni idea por qué, pero capaz estos músculos, bueno, digo, este parásito sí tiene miotropismo, pero más por los músculos de la cara, aunque es muy inespecífico. Igual se puede ir a cualquier tipo de músculo, pero cuando está en la fase de migración, cuando ya está buscando el músculo que más le gusta, puede producir edema periorbital o facial entre los que ha mencionado. Quizás es porque hay músculos en la cara. Bueno, me imagino que porque los músculos de la cara son pequeños puede provocar manifestaciones clínicas más evidentes. Como se puede ir a los músculos del ojo, puede producir conjuntivitis. Si es músculos sí o sí va a producir mialgias y quién sabe, erupciones cutáneas. ¿Por qué? Porque los músculos de la cara están insertados en la piel. ¿Ya? Y en la fase crónica, cuando ya ha pasado mucho tiempo, simplemente lo que mencioné antes: necrosis de los músculos, hipersensibilidad y fibrosis muscular, por ejemplo. Y con eso he acabado mi parte. Continuamos con mi compañera. Sí, buenas noches. Acoplando algunos datos sobre parasitosis y sobre este parásito, es que es un parásito vivíparo y todos los parásitos vivíparos, por ejemplo, es de la primera teórica que dio en este roto, la doctora Durán dijo que eran tisulares. Y claramente en el ciclo biológico de este parásito se observan de que sí es netamente tisular, ya que no cumple una función exfoliatriz, por ejemplo. Solo se alimenta, su principal función es migrar hacia los músculos y alimentarse de los nutrientes de este músculo. No se alimenta de la sangre, no se alimenta del plasma sanguíneo. Solamente se alimenta de lo que se le dota al músculo. Ahora, yendo ya directamente a lo que el doctor menciona en la teórica, es sobre que cómo se puede monitorear esta parasitosis. Esto es lo que resalta más, que se hace un seguimiento a la enzima creatina quinasa, que es una enzima que se va liberando, que el cuerpo libera y que, es una fundamental para detectar este parásito. Al no ser un parásito que elimine huevos o elimine larvas por las heces, entonces es casi imposible diagnosticarlo, porque en un examen coproparasitológico no vas a encontrar ni huevos, ni adultos, ni absolutamente nada de lo que según tú puede ser este parásito. Entonces no vas a poder identificar al agente etiológico ni tampoco vas a poder asociar los síntomas. Entonces generalmente se hace por pruebas de sangre, por hemogramas. Algo que también resaltó es de que, por ejemplo, la prueba de ELISA generalmente se hace en anticuerpos, porque los anticuerpos duran más tiempo en la sangre. Esto porque como van a migrar a los músculos, y van a vivir ahí durante bastante tiempo, los anticuerpos van a estar permanentemente intentando destruirlo. En cambio, sus enzimas, sus antígenos solo van a estar cuando se produzca la infección, o sea, en las primeras fases, cuando los adultos se desarrollen en el intestino y cuando estén
copulen y pues depositen los huevos. Después también puede existir eosinofilia, pero no es tan recomendable hacer una prueba de eosinofilia, más que todo es una prueba de ELISA y el seguimiento a la enzima creatina quinasa. Siguiente, por favor. Bueno, los síntomas, como ya mencionaron mi compañero, bueno, en la fase invasiva puede existir diarreas, náuseas, vómitos, pero estos son temporales. No creo que la mayoría de personas vaya por una diarrea o un vómito, a menos que sea muy excesivo y durante bastante tiempo. Lo que sucede con este parásito es como su ciclo biológico no es fácil identificar en qué fase está y cómo está haciendo su desarrollo. Entonces son temporales, no son permanentes. Entonces, si este parásito ya ha migrado hacia nuestros músculos, va a ser aún más complicado detectarlo. Ahora, en una fase muscular podemos ver dolor muscular, que estos duran mucho más tiempo, y también pueden existir reacciones inmunoalérgicas, ¿ya? Puede existir manchas, bueno, no manchas, en sí urticaria, esto por una reacción alérgica hacia el parásito, no tanto por lo que, bueno, puede ser en casos excepcionales una reacción inmunolérgica, no son en todos los casos. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de la quemosis ocular, esto se puede desarrollar, bueno, como he mencionado, estas larvas pueden migrar hacia los músculos auriculares de los ojos. Se caracteriza por una hinchazón preorbitaria, que es en el bilateral, también puede desarrollarse después de haber consumido carne infectada poco cocida, porque el mecanismo de infección, es el consumo de carne infectada poco cocida. Y nos puede provocar también lo que es la quemosis ocular por la migración de los adultos, ¿no? Y se va a dar un tratamiento con albendazol y mebendazol. Estos son en casos, generalmente no vas a sospechar tú cuando llegue una persona con estas características de que es una parasitosis. Entonces, lo primero que vas a sospechar es que sea bacteriano, más allá de una parasitosis. Lo que mencionó el doctor también es de que, bueno, al hacer un estudio más minucioso y al saber lo que ha hecho la persona previamente a esto, ya sea unos días o semanas antes, recién podría llegar a un diagnóstico de que realmente sea este parásito. Pero si solamente haces una revisión médica una revisión médica externa, que no preguntes al paciente, que no sepas de dónde ha venido o qué carne ha consumido, porque no solo la carne de cerdo te puede contagiar, ya que las personas por curiosidad consumen carnes de osos, carnes de diferentes mamíferos y se pueden llegar a contagiar. Siguiente, por favor. Déjalo ahí. Ahora, las hemorragias subunguales pues son en forma de espinas, como vemos ahí, astillas, y se pueden desarrollar en días o semanas después de su consumo. Bueno, esto mencionó también el doctor, que es difícil de diagnosticarlo, a menos que hagas unas pruebas de ELISA, pruebas de un hemograma, entre otros. No va a ser lo primero que sospeches esta parasitosis, pero sí existe esto como sintomatología. Siguiente. El diagnóstico se da por la prueba de ELISA de 2 a 3 semanas, una biopsia muscular, esto es en cerdos, un método de aplastamiento que se hace en pequeños cortes en la carne de cerdo. Por ejemplo, algo que recalca también es que estas larvas no son visibles. No vas a verlo en la carne de cerdo que consumas, ni como la cisticercosis, ¿no? Es microscópico, entonces necesitas realizar un examen microscópico sobre esta carne, hacer cortes y preparados, entonces va a ser muy difícil. Y bueno, también se busca la creatina quinasa y la lactato deshidrogenasa que son elevadas, y también la eosinofilia, que aparece en el día 10. Siguiente, por favor.
Lo que menciona también el doctor es de que no existe un tratamiento adecuado que se recomiende, por lo que por la razón por que estas larvas migran al músculo. Entonces, ningún tratamiento te va a garantizar que expulses las larvas de tus músculos, a menos que diagnostiques esta parasitosis cuando esté en su fase invasiva. Y bueno, lo que recomienda es la vendasol y mebendazol. Y bueno, como un tratamiento preventivo para las personas que hayan consumido, que tengan sospechas de haber consumido con carne con este parásito, con triquina. Y siguiente, por favor. Bueno, en la prevención tenemos que, en la primera parte, si le hacemos zoom, generalmente la prevención va hacia, medidas de profilaxis, medidas de control, y son las explotaciones ganaderas, no alimentar a los cerdos con desperdicios. Lo que pasa con este parásito es de que puede resistir en un ambiente que no exista oxígeno, es decir, su metabolismo puede ser anaeróbico, y también puede resistir en las carnes en descomposición. Si se alimenta un cerdo con carnes en descomposición o desechos que ya no consideramos que nos funcionen, sin tener en cuenta que puede existir este parásito viviendo ahí, o presumir que ya ha muerto, estamos en algo erróneo. Entonces no tendríamos que darle ningún tipo de carne que ya esté en descomposición a los cerdos. También una buena higiene y control de los roedores, que los cerdos no consuman tampoco basura ni ratas, y notificar a las autoridades, ¿no? Pero generalmente la prevención se va hacia los mataderos. También como medida de prevención está controles oficiales sistemáticos, eliminación de los cadáveres si se sospecha de una presencia de triquinas, y control sanitario. Siguiente, por favor. Bueno, la prevalencia, el doctor menciona bastantes estudios en la teórica. Los estudios generalmente se han hecho en cerdos, en personas solo ha existido uno y ha sido en Santa Cruz. En los humanos, en ese estudio detectaba que, estos estudios se han hecho con la prueba de ELISA, toditos, en cerdos y en humanos. Entonces puede ser también una pregunta. En los humanos han encontrado un 3% de prevalencia. Solo ha sido un estudio en el 2012, si mal no recuerdo, y son pruebas serológicas, la de ELISA. Y los de cerdo, pues existe bastante prevalencia en cerdos de este parásito, porque habían datos en los que decían que 8 de cada 10 cerdos estaban infectados de este parásito. Siguiente, por favor. Y eso es todo. También hemos preparado algunas preguntas que hemos sacado de... Ahorita les informo. De entre las cuales